Hola, ¿qué tal? A nombre de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y en especial del capítulo Puebla de este colegio, les queremos dar la más cordial bienvenida a este espacio que es precisamente la Barra desde los Estados. Soy Norma Pimentel, actualmente presidenta del capítulo Puebla de nuestro colegio y con el gran honor y con el gran gusto de estar este día desde la propia casa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con su titular, el doctor Félix Cerezo Vélez, quien pues con muchísimo gusto nos está abriendo no solamente a barristas del capítulo Puebla, sino a barristas a nivel nacional, esta que es su casa, que es la casa de todas las personas, las poblanas, los poblanos, pero en general de quienes estamos buscando esta defensa, esta tutela y guarda de los derechos humanos. Y antes de que entremos en los temas de fondo, técnicos, de análisis jurídico, pues a mí me gustaría mucho, doctor Félix, si pudiera platicarnos un poco de cómo es que usted le decide, le late el corazón para entrar a que sabemos que es un tema complicado. Hoy tiene mucha fuerza hablar de los derechos humanos, pero la realidad es que todavía para muchas propias autoridades hay mucho desconocimiento sobre esto. Entonces, si pudiera usted platicarnos un poco sobre, pues, sus experiencias personales, profesionales, y bueno, ahora que se encuentra aquí al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿cómo ha sido este caminar por nuestra entidad? Gracias Norma. Muchísimas gracias por estar aquí. Desde que me invitaste fue un placer aceptarlo y en esta Casa de los Derechos Humanos en Puebla me siento muy a gusto de estar aquí, de presidir esta institución muy noble. Y sí, ¿cómo llegamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? No es una decisión del destino, es una decisión consentida y que en el transcurso de mi vida profesional, yo soy originario de Puebla, de Tepeaca, Puebla, y que pues mis estudios fueron en Tepeaca y posteriormente mi preparación en la universidad. Soy egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y que de cierta manera mis raíces pues obviamente se originan en este lugar y que pues en esa época en que yo estudié y que pues estudiábamos Derecho, pues sí había garantías individuales, no los derechos humanos como ahora los conocemos, y que los azares del destino nos llevan a irnos a la Ciudad de México a prepararnos. Hice mi doctorado con mención honorífica en esa institución que quiero mucho, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en ese estándar del trayecto de trabajar en instituciones muy que incluso me puedo decir soy pionero de ellas, como la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos que se crea en los años 90, en 1990. Yo ingresé a la comisión como visitador adjunto y de cierta forma empezamos a incursionar las cuestiones de derechos humanos, en principio contra la tortura, ¿no? Que era un flagelo que se daba en esos tiempos y que sigue también actualmente, y que posteriormente mi trayecto hace que llego a instituciones como la Procuraduría General de la República. Posteriormente estoy en instituciones electorales como el INE, como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y los azares del destino me regresan otra vez en 2015-2019 a la situación de trabajar de nueva cuenta como director general de una visitaduría muy importante que es la segunda visitaduría de la Comisión Nacional, donde también regresamos a la tutela y protección de los derechos humanos. Entonces todo ese ejercicio, ese bagaje de caminar, de conocimientos, yo soy un especialista en derecho constitucional y en amparo, que al final este esquema de protección de derechos humanos, si tú no conoces el derecho constitucional y no conoces ese esquema,
no puedes decir que sabes de derechos humanos. Entonces, esa situación nos hizo que durante esos 5 años yo le agradezco a esta institución tan noble como es la Comisión Nacional de haberme permitido transmitir mis conocimientos a través de la investigación y protección de los derechos humanos. Participamos en asuntos complicados y muy relevantes a nivel nacional como Tlatlaya, Lubianos, Nochistlán, Arantepacua, en lo que a partir de esa fecha y a partir de 2011, que vienen las reformas al artículo 1 constitucional y que ahora todo desaparece la situación de garantías individuales para darles el nombre de derechos humanos y que ahora todo es derechos humanos y que estamos ahorita a 10 años de esa reforma, pues hace que toda esa preparación y todo ese conocimiento llegamos aquí en una participación abierta a una convocatoria que yo apliqué y derivado de mis conocimientos y de mi trayectoria. Tengo una trayectoria de más de 35 años en el ejercicio de la carrera de Derecho y que de cierta forma pues es a beneficio y a servicio de mi comunidad, de mi estado, de mi ciudad, que es Puebla, venir a todo ese conocimiento, a proyectarlo y hacer de una institución muy noble como es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a trasladarla a una de las mejores en el país. De hecho, yo al día de hoy tengo 18 meses que estoy a cargo de esta institución y puedo considerar dentro de esto que Puebla es una de las instituciones como protectora de derechos humanos de avance. Y a eso es, de acuerdo a los principios de los derechos humanos, a la progresividad, es que vamos en esa escala. Entonces, es por eso que andamos aquí platicando contigo y que mi mensaje a todos los que nos escuchen es que hay una persona que se brinda para efecto de la protección de todos, de todas las personas. Aquí sí se puede decir que el pueblo, no somos pueblo, somos personas que tenemos derecho a que se nos proteja y se nos respeten nuestros derechos. Y esto que comenta el presidente es algo muy importante, el tener pues estos pasos sobre diferentes áreas, pero siempre con un enfoque muy claro, que es pues el que requerimos, la visibilización de los derechos humanos a favor de todas las personas. Y además, qué bien saber que usted también forma parte de este colectivo jurídico, y yo aquí de una vez lo voy a dejar más que invitado y también ya comprometido a que se sume de manera formal a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, porque pues no es por nada, pero somos el colegio que tiene ya a nivel nacional casi 100 años, estamos por cumplir nuestros 100 años y además tener pues más de 7,000 personas que estamos con este mismo interés que usted, de esta pasión, de este corazón a favor de los derechos de todas las personas. Y vamos entrando un poco en esta materia. De pronto, cuando hablamos de derechos humanos, que como bien comenta el doctor Félix, tenemos ya 10 años en el ideario social, sobre todo en esta reforma tan importante a nuestra Constitución, para muchas personas, abogadas o no abogadas, sigue costando mucho trabajo entender qué son los derechos humanos, qué hacen las comisiones de derechos humanos, qué hace la nacional y bueno, cuáles pues las atribuciones o las competencias que existen por las comisiones estatales. Entonces, si usted nos puede ir platicando un poco sobre esto, por favor. Sí. Mira, Norma, sí quisiera hacer también recientemente, esta institución nos surgió de la nada, esta Comisión de Derechos Humanos, pues sí hay un cierto desconocimiento de la sociedad y también derivado de que pues se le ve como una institución que es una piedra en el zapato de los funcionarios o del poder. No, esta institución se origina, y reitero que a mí me tocó el honor de ser uno de los pioneros de la CNDH. Con mi pequeña aportación como visitador adjunto, yo investigaba violaciones de derechos humanos e emitía recomendaciones de los expedientes que se nos turnaban. Entonces, pues también aprendí
lo que en ese momento empezaba. Entonces, en ese caso, la Comisión Nacional, de cierta forma, era nacional, por eso sigue siendo nacional, y asumía todas las violaciones de los derechos humanos de todos los estados y de todo el país. Entonces, siempre ha habido, como ha pasado en el Poder Judicial, que la Suprema Corte centraliza el poder y entonces en los estados pues no hay instituciones que decanten o sean filtros para llegar a la última instancia. Entonces, eso motivó que se originaran las comisiones estatales. Entonces, en el 90 se crea la Comisión Nacional y 90, 92, 93 se crean las comisiones estatales, en las que, en este caso, esta comisión estatal, su decreto de creación fue en el 92, en el año de 1992, y en el 6 de septiembre ya empezó a funcionar como una comisión estatal de derechos humanos. El 6 de septiembre, dos días antes, estamos cumpliendo 28 años. Digo cumplir 28 años porque pues ahora asumo y yo retomo todos los 28 años. Entonces es una institución que lleva 28 años, que de cierta forma ha venido evolucionando, como todos, con sus avatares, pues que son instituciones que su creación como órganos constitucionales autónomos. Por ejemplo, en el 93 que se crea, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, como era en el origen de la Comisión Nacional, que Derechos Humanos era una dirección general de la Secretaría de Gobernación. Cuando se crea a nivel constitucional, ya deja de ser parte del gobierno estatal y se crea como órgano autónomo. En este caso sigue los mismos pasos. Se crea las comisiones estatales, pero las crea el Ejecutivo Estatal y como un órgano desconcentrado. O sea, dependían también del gobierno estatal. Entonces, esa evolución de que posteriormente dejan de ser dependientes del gobierno estatal o del Poder Ejecutivo Estatal, viene una reforma constitucional a la Constitución y ya se crea como Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en el que ya tiene una autonomía. Esta autonomía no es como se cree aquí a nivel estatal, que porque la UAP tiene autonomía es igualito, que porque la Auditoría Superior del Estado tiene autonomía es lo mismo. No, esta es una autonomía, yo puedo decir, constitucional, en el sentido que es un órgano que no depende de ninguno de los tres existentes. Y entonces la gente, la sociedad, confunde de que somos del gobierno y esa razón es que no hacemos nuestro trabajo. La idea de la autonomía es que esa autonomía es una autonomía de gestión y técnica. No dependemos de ninguno de los tres poderes y nosotros trabajamos conforme a nuestras atribuciones constitucionales y conforme a nuestra ley. En ese tenor, a lo que lleva es que no dependemos ni del gobernador. Sí nos nombra el Poder Legislativo, pero una vez que nos nombra, no dependemos de ellos, no acordamos con ellos y nuestra autonomía es de independencia. No que podamos hacer lo que querramos, sino nuestra autonomía significa poner límite a las actividades de la función estatal, que se ajusten al marco jurídico legal y constitucional. Si no se ajustan, es cuando violan derechos.
Claro, la importancia de esto es también identificar que existe este principio de legalidad y que obviamente al ser una institución que está dentro de nuestro sistema jurídico, bueno, está sujeta precisamente a esto, ¿no? Un nombramiento y demás, pero sí marcar mucho esta verdadera autonomía e independencia, porque ahí creo que es donde recae el punto fundamental del trabajo que ustedes desempeñan aquí, y 28 años que han sido muy importantes, porque hablar entonces de que en Puebla ya tenemos una nueva era, por así decirlo, en la que existe un espacio donde poblanas y poblanos podemos tener pues estas garantías reconocidas. ¿Cómo es esta parte en la que, por ejemplo, una ciudadana, un ciudadano que llega a considerar que puede ser sujeto de los programas que existen aquí en la comisión, pueden acercarse? ¿En qué consiste pues estos servicios que brinda la comisión a la ciudadanía poblana? Sí, mira, en esta situación, cuando quedando claro cuál es la autonomía y cuáles las atribuciones y funciones que tenemos, que no dependemos de ningún poder del Estado, a eso te lleva que la comisión, su función es proteger la violación de cualquier acto de autoridad que ponga en riesgo sus derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, pues como nosotros los definimos, son las prerrogativas que tiene toda persona por el simple hecho de ser persona, ¿no? La vida, la libertad, entonces, y otras más. Entonces, en ese momento también conocemos de actos de autoridad, ¿no? Pero de acuerdo a esta última reforma, que es los principios de los derechos humanos, el mismo artículo primero te dice: las autoridades están obligadas a respetar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, ¿no? Progresividad, interdependencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los derechos y de indivisibilidad. Entonces, quiere decir que los derechos no pueden jugar solos, no pueden ir solos, sino tienen que protegerse unos a otros, que es el principio de transversalidad. Entonces, en ese tenor se trae la idea de que solo conocemos de actos de autoridad. Sin embargo, ya en esta modernidad, en estas épocas actuales, también desde mi perspectiva, las personas y las empresas también violan derechos humanos. Entonces, si ustedes ven, si en una universidad les privan de la libertad de expresión, no puede decir que es un acto entre particulares, ¿no? O si los discriminan, o si hay violencia de género, hay una violación de derechos humanos por parte de la institución o por parte de las empresas. Pongo un caso muy paradigmático. Es el caso que una persona con VIH que acudió a esta comisión nos señalaba que él es un trabajador de una empresa de transportes y que sufría discriminación de parte de sus compañeros y de sus superiores, sus patrones. Lo querían despedir porque tenía esta situación. Entonces, en ese caso, nosotros sí participamos. Nosotros, de cierta manera, tenemos una competencia de conocer de esos asuntos, y otra que, si es una instancia federal, nosotros lo tenemos que remitir a la competente, que puede ser la CONAPRED o, en su caso, a CNDH. Sin embargo, aquí, como se trataba de una empresa de transportes, pues el hecho de que lo estuvieran discriminando o de que hubiera una amenaza inminente de un despido, pues es un hecho que puede ser violatorio de derechos humanos. Entonces, hemos participado, y a través de mecanismos que les llamamos medidas cautelares, ordenamos pues que haya una capacitación,
que a los empleados de que esto no es contagioso, de que esto no es materia para una rescisión. Lo recordarás que, por ejemplo, personas que han tenido esta situación a través de colegiados y a través de criterios de la Corte han dicho que esto no es una enfermedad y que es violatorio de derechos humanos el separarlos de sus trabajos. Así como eso, también pudiera comentarte el hecho de la violencia de género o violencia familiar, en que las personas son agredidas por sus familiares, por sus parejas, y que a través de esto, pues también acuden a la comisión a que se les proteja. Entonces, a través de un programa que más adelante comentaré, decretamos medidas cautelares y a pesar de que es un particular, nosotros estamos conociendo de sus asuntos. También les puedo decir finalmente que en este caso también nos pasó en una ocasión que una mamá nos llama aquí a la comisión, presenta una queja de que su hijo padecía una enfermedad y que estando en clases, pues le da, creo que epilepsia, esa es la enfermedad, se le da un ataque y él lo expulsan, el maestro lo expulsa del salón y entonces pues la señora espantada y asustada por su hijo, en vez de canalizarlo, de protegerlo y atenderlo, pues lo expulsan. Entonces se le acaba la crisis y ya se recupera, pero pues sí, dictamos medidas de que no lo podían suspender, ni cancelar, ni expulsar. Y entonces en ese caso hemos innovado algunas situaciones que de cierta manera nos permite proteger este tipo de personas y evitar eso. Incluso yo también pudiera decir que también el famoso acoso laboral o acoso sexual que se da entre una relación laboral con instituciones públicas, pues de cierta manera es un rango que hay una violencia de género y que en esa situación, a pesar de que hay un impedimento de que conozcamos de lo laboral, nosotros no estamos investigando la conducta laboral, sino estamos viendo la conducta que puede ser la violación de los derechos humanos por violencia de género a las mujeres. Entonces, es así como hay una situación que nos lleva a que no que nosotros estemos inventando los derechos humanos, sino es una interpretación y aplicación de los estándares que nos establece la Constitución, ¿no? El derecho pro persona, las perspectivas de género, de derechos humanos, interculturales, y todo eso nos lleva a que desde un aspecto transversal se tiene que revisar las conductas que se denuncian o se quejan que no sean violatorios de estos derechos humanos. Esa es la perspectiva que estamos aplicando actualmente en esta comisión. Pues les invitamos a que nos sigan acompañando. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora que podamos regresar en este espacio que es La Barra desde los estados, podremos conocer más a detalle sobre estos programas especiales que se implementan para la tutela y la protección de los derechos humanos de todas las personas, con este enfoque amplio que nos presenta su presidente, el doctor Félix Cerezo Vélez. Muchísimas gracias y no se despeguen de este espacio. Y ya estamos de regreso en este su espacio, La Barra desde los capítulos, y este día me toca a mí el gran honor de ser anfitriona, de estar acompañando aquí el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor Félix Cerezo Vélez, quien nos ha abierto que es su casa, que es el espacio para que la ciudadanía se pueda aproximar de sus derechos humanos y los pueda impulsar y los pueda defender en el caso de un acto arbitrario, no solamente por parte de autoridades, como bien ya nos lo ha comentado en este primer bloque el doctor Félix, sino de todas las instancias que pudieran estar afectando nuestros derechos humanos. Y precisamente para que todas las personas que nos están acompañando, no solamente de Puebla, sino a nivel nacional, puedan conocer más sobre esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, doctor Félix, nos gustaría que usted nos pudiera compartir cuáles son estos servicios que presta esta comisión en lo específico.
Sí, gracias, Norma. Mira, los servicios que hacemos o que prestamos, que no los podemos llamar servicios si no son las funciones, nosotros las tenemos clasificados como rubro protector, rubro de capacitación y rubro vinculatorio. Esta cuestión del rubro protector significa que no nos dedicamos a asesorar ni a consultar, como lo hacen otras instituciones, sino nosotros vamos directo al toro por los cuernos. Si alguien que se queja por la violación de un derecho humano, desde el derecho de petición o cualquier tipo de agresión o violación a sus derechos humanos, es la presentación de una queja. Esta queja nos obliga a estudiarla, calificarla, y si hay autoridad responsable y hay hecho violatorio, nosotros la calificamos, aperturamos un expediente y se despliega todo un procedimiento de investigación que inicia con comunicarle al quejoso o peticionario que ha sido aceptada su queja y que se va a hacer cargo un visitador adjunto para que la investigue y estén en contacto para informarle ya sea el avance o cómo se va dando el trámite de la misma. Una vez que ya está calificada con número de expediente y que se está atribuyéndole a alguna autoridad, se le envía los requerimientos de información, se hacen las diligencias respectivas, inspecciones oculares, todo lo necesario, y una vez que se integra el expediente, si se acredita la violación a los derechos humanos, se emite una recomendación. Pero es a través de esa investigación. Esa es la forma en que se protege a estas personas. Sí asesoramos, sí orientamos y los turnamos a instancias como Defensoría de Oficio, Consejo Consultivo, pero nuestro rubro protector es más eficiente, ¿no? Ya lo veremos en el programa de Mujer Segura cómo funciona, que es más o menos ese mecanismo. Ahora, en el rubro de capacitación, también una de las facultades, una de las situaciones en que la comisión participa es dar a conocer a la ciudadanía qué son los derechos humanos. En eso tenemos un área, la Secretaría Técnica, tenemos a capacitadores que capacitamos en presencial antes de la pandemia y que ahora con la cuestión de la pandemia pues ha impedido la presencia de nosotros y la asistencia de ellos, y en números muy altos no se podía capacitar por las cuestiones de sanidad. Entonces hemos diseñado a través de virtualmente varios cursos. Es muy importante esto que usted está comentando, doctor, y yo espero también que en lo futuro ya lo comprometimos a que se sume a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y también lo vamos a dejar con otro pequeño compromiso sobre este rubro de capacitación. Nos gustaría muchísimo, no solamente desde el capítulo Puebla, sino también a nivel nacional, poder contar con más eventos de promoción de la cultura de la legalidad, que es una de los brazos, de las fortalezas que tenemos como colegio, y que sin duda podrá también llegar a mejores espacios, a muchos más oídos, a muchas más personas, si ustedes con el apoyo de la comisión se pueden sumar también a esta promoción de la cultura de la legalidad. Y dijo algo muy importante en esta parte de la protección, que es precisamente los procedimientos de queja. ¿Qué tendrían que hacer las personas que quieran presentar una queja? ¿Cuáles serían los requisitos? ¿Cómo podrían materializar precisamente la promoción de este mecanismo de protección? Sí, miren, nosotros en la comisión, desde mi llegada, hemos tratado de hacer accesible con la tecnología la cuestión de la presentación de quejas, que incluso pues el mecanismo tradicional es el presencial, que una persona llega, acude aquí a la comisión, y en nuestras 5 delegaciones también pueden presentar sus quejas para el interior del estado. Tenemos oficinas regionales en Tehuacán, Texutlán, Cuetzalan, Huachinango e Izúcar de Matamoros, que también allá tenemos visitadores adjuntos que reciben in situ la queja. Y el otro mecanismo son vía telefónica, vía WhatsApp y correo electrónico.
Entonces yo les rogaría a todos aquellos que se encuentren en esta situación, de los teléfonos de la comisión son el 222-309-4700, WhatsApp 222-136-1342. Y nuestro mail es quejas@cdhpuebla.org.mx. En estos 3 mecanismos pueden hacerlo. También, en virtud de la pandemia, también instruí que se creará un programa de citas. O sea, alguna persona que quiera presentar su queja puede programar su cita, se le recibe la queja y se le da el trámite respectivo. Perfecto, vamos a estar compartiendo estos datos de contacto, teléfonos, correos electrónicos aquí a través de este modelo de comunicación que tenemos, que es pues este canal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Además, también estoy segura que desde diferentes capítulos estaremos sumándonos a promover estos espacios para que más personas, en el caso de estar padeciendo una violación a sus derechos humanos en el estado de Puebla, en cualquier parte, en cualquier ciudad de nuestro estado, de nuestros 217 hermosísimos municipios, puedan ponerse en contacto con la comisión a través de este mecanismo de queja. Y por ahí, desde el origen, desde un poquito antes de que tuviéramos pues el gran honor de estar aquí desde la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos charlando con su presidente, teníamos ya conocimiento de que existe en nuestro estado un programa que han impulsado enfocado en lo específico, en la prevención, en la atención, en el acompañamiento a mujeres, a niñas, adolescentes que padecen alguna condición de violencia, y que obviamente esta condición de violencia pues se incrementa ya sea por ineficiencia de autoridades o, pues como usted bien lo comentaba, por figuras institucionales o por entidades privadas, empresas. Es muy amplio este programa y por eso nos gustaría que antes de dar conclusión a este capítulo de esta emisión de la Barra en los Estados, el presidente Félix nos pueda compartir cómo es este programa de Mujer Segura, en qué consiste y bueno, qué herramientas podemos tener las mujeres que nos encontremos en una situación de violencia. Sí, este programa se diseñó con motivo de un evento en que una persona que venía del estado de Veracruz se introduce a Huauchinango y la venía persiguiendo un familiar, y que tenía temor de que fuera agredida, no obviamente privada de su libertad, pero sí con agresión. Entonces, de hecho, nosotros ya lo habíamos diseñado y el programa consiste en que si la persona que es sujeta de esta agresión, a los teléfonos que he dado y al correo WhatsApp, nos informa o de forma presencial, si llegara a venir aquí a las instalaciones, llega y si presenta su queja y considera que es sujeta de cualquier tipo de violencia, no nada más familiar, de género, digital, de trata de personas, este programa significa que esta persona, con el simple hecho que nos mencione que está siendo sujeta de esta agresión, nosotros se activa esa queja, se recibe en manera electrónica y se decreta una medida cautelar. La medida cautelar es un mecanismo que tienen las comisiones para, válgase la expresión, ordenar o comunicar a la autoridad que dé la protección. Que no le diga el 911 y ya te protegió. No, se decreta y se ordena que le den protección de seguridad de un binomio hombre-mujer de policías que acudan al lugar y le den seguridad. Ahí ya la protegemos y ya en ese caso llega aquí a la institución, le damos acompañamiento, le damos contención psicológica por si viene agredida y médica si viene lesionada, y le sugerimos si quiere presentar una queja ante el Ministerio Público, porque también a veces se duelen de eso, de que han sido agredidas y no les reciben las denuncias, ¿no? Entonces acudimos ante el Ministerio Público, la acompañamos y solicitamos que se inicie la carpeta respectiva por el tema que ella decida.
Entonces, si en ese caso se trata de una tentativa de feminicidio, le decretamos una medida cautelar al Ministerio Público para efecto que dé las medidas de protección en términos del Código Federal de Procedimientos Penales y si en caso que ella necesite refugio, también ordenar el refugio. Entonces es una medida integral que puede también estar incluida la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que son la que tiene los refugios. Entonces, a grandes rasgos es cómo funciona. Tenemos casos de éxito de más de 100 situaciones, las personas se encuentran vivas y solo les pido a las personas que lamento que vivan esa situación, que aquí estamos para protegerlos y para ayudarlas. Y sí funciona. Muchísimas gracias, presidente. Y creo que este es el mensaje más importante, el que podamos contar con esta proximidad, con esta cercanía de las instituciones, de las autoridades que las representan, de las figuras sociales, de la abogacía que está comprometida con generar espacios, esperemos algún día libres de violencia. Y pues agradecerles a todas las personas que nos han acompañado en esta emisión más que especial de La Barra desde los estados y que sigan pendientes de las actividades que realizamos a nivel nacional con nuestro colegio y también que le den un ojo a las actividades que realizamos desde Puebla con nuestro capítulo, en el que, como lo pueden ver, hay muchísimo talento y próximamente tendremos entre nuestros integrantes también la participación del doctor Félix y yo sé que también de otras personas que le acompañan con un equipo, porque el trabajo de la comisión se ha visto resaltado con la participación del doctor Félix, pero es también gracias al equipo que le está acompañando. Muchísimas gracias, doctor, por habernos aceptado esta entrevista y bueno, por habernos abierto las puertas de esta casa. Y yo ofrecerte una disculpa por decirte, Adriana, que eres Norma, ¿no? Y bienvenida, si esta es tu casa y casa de todos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.